puede ser una sola persona que primeramente pues haga una síntesis o una presentación breve del caso clínico que les correspondió, ¿ok? Y ya posteriormente cualquiera de ustedes puede responder a las preguntas que yo vaya haciendo. Entonces, a ver, en el primer grupo, ¿de qué trata el caso clínico? Si Doctora, quieren ¿podemos compartan proyectar? pantalla, sí, sí, sí. Se hicieron si hicieron un esquema, háganlo. Si colocaron en Word, háganlo. Exacto, así tal cual, ¿ya? Muy bien. Ya, bueno, somos el grupo uno. El caso que nos ha tocado es de una niña de 7 años de edad, la cual presenta simplemente dos síntomas, los cuales, bueno, también los hemos puesto en el análisis del caso, que son la fiebre y el dolor abdominal. Esta fiebre se caracteriza de 38 a 40 grados y al principio, pues obviamente se decidió un tratamiento empírico y a la paciente se le administró amoxicilina. Obviamente no se tenía respuesta al mismo porque no se conocía el agente causal o la etiología. Entonces, esta paciente tuvo una resolución espontánea, sin embargo, lo que podemos nosotros analizar es que es una FOD clásica, porque esta fiebre persistía mayor a 3 semanas, las temperaturas superaban los 38 grados centígrados y se lo que vimos de carencia es que en la anamnesis hubo una anamnesis incompleta, ya que posteriormente se conoció que la paciente fue expuesta a cachorros de gato. Entonces esto fue indicio, indicador de factor de riesgo para poder conocer la enfermedad y así poder conocer al agente causal también. Entonces aquí hemos desenglosado los signos y síntomas que tuvo la paciente, que son la fiebre, el dolor abdominal, y en la exploración física no se encontró nada. El diagnóstico es una enfermedad por arañazo de gato. El factor de riesgo, pues la exposición previa a los cachorros. El agente causal está aquí, Bartonella gensalea, la Ajá. cual la cual es una bacteria gram negativa. El reservorio es el gato. Y bueno, aquí también hemos hecho un análisis de los estudios que se le realizaron a la paciente, que obviamente indicaban un proceso infeccioso inflamatorio, como lo son la elevación de la BCG, la PCR. En la ecografía se encontraron, hubo estos hallazgos de unas lesiones hipoecogénicas, y en la TAG también hubo lesiones de baja atenuación, me parecía que era en el hígado. Como estudios de segunda fase pusimos la inmunoglobulina G, y como estudios de tercera fase la punción por aspiración con aguja fina. Ujú. Entonces, sube un momentito. Fíjense que al principio aparece que la niña presentó dolor abdominal y le colocaron como terapia empírica amoxicilina. Entonces, ahí quedan nuestras interrogantes porque no sabemos que realmente por qué, porque tenemos que tener en cuenta que no todo dolor abdominal se trata con antibióticos. Entonces, fíjense, ya vamos partiendo, empezamos mal por ahí, ¿no? 7 años de edad, ha presentado fiebre, solamente dolor abdominal, tampoco me dicen si hubo o no hubo diarrea, como para justificar esa amoxicilina. Ok, está bien realizada la clasificación, es una FOD clásica. La paciente no tiene ningún tipo de patología, no es un recién nacido como que edades extremas para sospechar de una inmunosupresión o no tiene una patología de base. Y lo que ustedes mencionaron acá, importante lo de la investigación exhaustiva. Aquí el dato lo dio fue el interrogatorio, el contacto con gatos. Y a pesar de que no hubo esa referencia de que me rajuñó el gato, por decirlo de esa manera, pero la niña estuvo en contacto estrecho con el gato, no se sabe realmente qué ocurrió. Bueno, realmente era una camada de cachorros, de gatos. Bien, entonces aquí nosotros tenemos que saber cómo es exposición, pero cómo es el mecanismo de transmisión. Vean que todo tiene un porqué.
a través de dónde, de qué vía estas bacterias ingresaron en esta niña. ¿Ok? Entonces, generalmente lo llamamos como arañazo de gato porque tiene que haber una lesión en piel de contacto directo para que pueda ver la introducción de la miga. ¿Ok? Muy bien el análisis, fíjense acá en los estudios de primera fase, todo lo que fueron realizando, ¿ya? Y que, fíjense que las reactantes de fase aguda están reactivos, están positivos, aumentados, pero es inespecífico. Y fíjense que los de primera fase, y fíjense que acá llegaron a estos estudios precisamente por descarte. O no sé si es porque el dolor abdominal como que los orientó a un eco o a una tomografía, y la importancia de que hicieron el estudio invasivo, es decir, la punción aspiración con aguja fina, y no lograron aislar estos microorganismos. Y el diagnóstico se obtuvo por el método de serología. Es decir, que si ellos hubiesen interrogado antes de llegar a este estudio de tercera fase, solamente se le hubiese hecho la serología, que es un método no invasivo, y hubiésemos evitado este estudio de tercera fase, solamente con la importancia de este dato con el interrogatorio. ¿Bien? Bueno, muy bien, me gustó cómo lo clasificaron, está bien sencillo el caso, por cierto, y está bien analizado. Muy bien, chicos. A ver, vamos entonces con el segundo caso. Ya, Doc, el segundo caso es igual de fiebre de origen desconocido. El caso habla de una paciente femenina de 55 años que tiene antecedentes de ser extabaquista sin historia de enfermedad de tabaco dependiente. Ingresó a la sala de medicina por la dermatomiositis que presentaba y iniciaron el tratamiento con prednisona y también azatioprina y tromboprofilaxis. Bueno, cuando estaban estableciendo el diagnóstico de esta enfermedad autoinmune, estaban buscando en realidad un proceso neoplásico, pero al no encontrar este hallazgo se dieron cuenta que tenía un tromboembolismo pulmonar, y por eso también iniciaron la anticoagulación, que dice arriba la tromboprofilaxis. Después se mantuvo sintomática por varias semanas, y después empezó a registrar picos febriles de 38.5 grados centígrados, temperatura axilar sin foco evidente de algún tipo de infección ni atribuida a su enfermedad autoinmune. Esta fiebre persistió por varias semanas y se hizo el diagnóstico de fiebre de origen desconocido, y se sospecharon algunas causas como causa infecciosa, neoplásica, autoinmune o vinculada al tromboembolismo. Se hicieron algunos exámenes para tratar de conocer el origen, como un hemograma en el cual lo que destacaba era la leucopenia y la linfopenia. En este caso no hubo neutropenia, y la velocidad de eritrosedimentación igual, y al igual que la proteína C reactiva. También la creatina fosfocinasa. También como examen complementario de imagen se hizo una radiografía de tórax y una ecografía de abdomen del aparato urinario, y estos salieron normal. Un urocultivo y un hemocultivo en 2 oportunidades sin desarrollo, y en el ecocardiograma no había evidencia de la endocarditis infecciosa. Entonces, en este caso, atribuyeron a la fiebre de origen desconocido como una fiebre de origen nosocomial. En sí, en el análisis general del caso, ya pues el caso nos dice que es de una fiebre de origen desconocido, pero está atribuido a que, como la paciente tiene una enfermedad autoinmune, y al haber tratado este tipo de enfermedad con la prednisona, que nos decía que este tipo de medicamentos, los corticoides, lo que va a hacer es que los pacientes sean más predisponentes a adquirir infecciones por Pneumocystis jirovecii,
que bueno, en este caso es un agente causal muy común de neumonía, pero en pacientes VIH. Entonces, bueno, lo que creo que faltó aquí que le hayan aplicado es una serología para VIH. Sin embargo, igual ya creo que la habían descartado, pero sí hubiera sido importante porque, como digo, el neumocistis es muy, muy, muy característico del VIH, pero también nos decía que, bueno, cuando no se presenta en pacientes VIH, el neumocistis es incluso más grave en los pacientes porque no tienen una gran cantidad de microorganismos y es difícil en realidad hacer el diagnóstico. Igual aquí está un poco más de los antecedentes que tenía, que ya lo manifesté: extavaquista, la dermatomiositis, el tromboembolismo y los signos y síntomas que tenía, pues fiebre, leucopenia y linfopenia, tos seca, disnea de esfuerzo clase 2 y murmullo vesicular presente bilateralmente sin estertores y una saturación del 95% que iba descendiendo. Ya el tipo de fiebre de origen desconocido fue igual clasificado como una fiebre perdón, como una infección por causa de una infección nosocomial, en este caso de neumocistis, y las principales causas, pues, está asociada a la asistencia sanitaria y complicaciones posoperatorias y fiebre inducida por fármacos. La paciente, como ya lo mencioné, estaba internada, entonces puede que en realidad la causa de su infección se deba en realidad a la infección asociada a la asistencia sanitaria. Y los métodos diagnósticos que se hizo para llegar a esta causa, igual como ya lo mencioné: el hemograma, la velocidad de eritrosedimentación, PCR, CPK, urocultivo y hemocultivo, la radiografía de tórax y el ultrasonido abdominal. Y de segunda fase, fibrocolonoscopía para descartar una fiebre entérica y una fibroncoscopía, que bueno, igual sí la habían realizado, pero no habían podido aislar ningún germen. Ok, entonces, a ver, ustedes lo clasifican como una FOD nosocomial. Un momentito. Y esto es importante de este caso. Fíjense tan complejo que es el caso, porque es una paciente con un estado de inmunosupresión. Ella está recibiendo azatriopina. Sube un momentito, por favor. Doc, un puntito extra por agregar es que ya en pacientes en los que básicamente no tienen VIH y que hablábamos de que el neumocistis jirovecii es que afecta con mayor frecuencia al VIH, no simplemente afecta a estos pacientes con VIH, sino también a pacientes que tienen enfermedades que requieren de un tratamiento farmacológico que incluye el uso de corticoides. Entonces, en este caso, cabe destacar que como esta paciente tenía dermatomiositis, se utilizó en ella corticoides. Entonces fue muy fácil para neumocistis jirovecii atacar a esta paciente por su inmunodepresión, por los fármacos que estaba utilizando. Ok, entonces, solo un momentito. Muy bien, Carolina. Pero después que es un análisis, nosotros siempre nos planteamos una paciente que está recibiendo corticosteroides, además biológicos como el cetirizina. Todo esto son inmunosupresiones, sobre todo por la parte de miocinas. Entonces, solo un momentito, por favor. Solo un momentito. Ok, entonces, sí, efectivamente, es una paciente que está hospitalizada, ¿no? Y que ingresó por otra causa que no tiene nada que ver con el proceso de infección. Pero, ¿hasta qué punto es importante nosotros saber qué tipo de microorganismo es originado por pacientes inmunosuprimidos y cuáles son aquellos relacionados a las infecciones asociadas a los cuidados de salud? Entonces, por ejemplo, en este caso, es una paciente que nosotros podemos sospechar de nosocomial, que su cuerpo no está hallado, porque tengo entendido que la paciente creo que hasta pasó 30 días hospitalizada o incluso un poco más, y siempre uno tiene que sospechar esta causa. Pero también tenemos las comorbilidades en el que la paciente tiene su diagnóstico de ser extravagista, tiene su patología de base como la dermatomiositis, y además está recibiendo inmunosupresor. Entonces ya aquí nosotros tenemos que cuestionarnos. Bueno, en este caso,
no es una FOD nosocomial porque este microorganismo, Pneumocystis jirovesi, es oportunista. Quiere decir que generalmente espera que el sistema inmunológico esté por debajo de 100, CD4, para poder producir infección. Y en el otro caso, ¿qué es lo otro? Ajá, no es una FOD neutropénica, porque muy bien abajo les dice, tiene unos leucocitos en 1500, pero no tiene una neutropenia, es decir, tiene una leucopenia ya entrando a ser leve, pero no tiene una neutropenia severa, para nosotros catalogarlo como FOD neutropenia. Entonces, hasta ahora se queda con una FOD en pacientes inmunosuprimidos. ¿Sí? Y precisamente por ello, porque esta paciente tiene muchas comorbilidades que la predisponen a ello. Y, a ver, baja un momento. Ajá, fíjense los estudios que se les hicieron, los de primera fase, y todavía pues no llegaron al diagnóstico, lo complejo que es esta entidad, esta condición clínica, porque en la segunda fase le hicieron una fibrobroncoscopía con lavado bronquialveolar y todavía no se había llegado al diagnóstico. ¿Okay? Ahí habría que uno interrogarse si fue que utilizaron los métodos diagnósticos oportunos para ello, o es que el resultado todavía no estaba. Son tantas cosas que uno pues no tiene al alcance de nuestras manos los métodos diagnósticos como uno quisiera. Muy bien, entonces ya fíjense que, por ejemplo, ya pasaron incluso hasta la emisión de positrones. Ahí fue cuando se vio lo que son las características de las alteraciones radiológicas. Es decir, que previamente en la radiografía de toros no se determinó nada. Y esto es típico de este tipo de microorganismos, que pareciera produce una neumonía severa, un síndrome respiratorio agudo, severo, y que a su vez no pudiésemos encontrar simplemente un infiltrado intersticial y ya, sin mucha alteración. Entonces, en la radiografía de todas por eso no evidenciaron absolutamente nada, pero solicitaron lo que yo les comentaba ya en los últimos estudios, cuando indicamos la emisión de positrones, cuando ya no se puede aislar o determinar alguna patología sugestiva por métodos de imagen de rutina. A ver, bajen un momentito. Ok. Aquí está verde, está en el piso, ¿vale? Bueno, ¿qué otra cosa? A ver. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta o alguna duda con referente al caso. Papá no vino. Bueno, chicos, si entendieron, si no tienen dudas, pues ya terminamos con los casos clínicos. Bueno, me gustó la parte de la organización, lo pusieron en orden, tal cual como pues les había comentado en clase. Y recuerden que ya finalizando la clase tenemos la media hora de tutoría, así que, bueno, el que tenga alguna duda, alguna pregunta, pues obviamente pues ya sabe cuál es el enlace. Bien. Bueno, si no hay dudas o preguntas con referente a los temas ahorita, pues, o si no lo dejan para la tutoría, ¿ya? Entonces terminamos, díganme. Una pregunta, ¿este trabajo lo subimos todos a EVA? No es necesario. No es necesario. Solamente lo que pueden hacer es enviarme los integrantes de cada grupo al correo del campus. Por ejemplo, colocan grupo número 1, me colocan los integrantes. Grupo número 2, los otros integrantes. Eso es lo único que necesito. Y en el título coloca discusión de casos clínicos de fiebre vericana y con azúcar.
Eso es todo. Listo, gracias. Entonces, bueno, culminamos entonces hasta acá con las clases del día de hoy y la semana siguiente continuamos con lo que es endocardititis infecciosa. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.